Bienvenidos a este tercer webinar. Este tercer webinar, bueno, ya espero que algunos hayáis participado del primero y el segundo. Estos webinars Big CEI que hemos lanzado desde el CEI de Elche es una iniciativa, obviamente, promovida por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y los que analizamos, ¿no? acciones de promoción y de difusión de temas de innovación, ¿vale? Y nada, pues simplemente comentaros que ya lo sabréis algunos, pero bueno, estos webinars, esta iniciativa la estamos lanzando todos los miércoles a las 12, donde lo que hacemos son pequeñas píldoras de conocimiento que os puedan aportar valor en estos momentos, ¿no? De redefinición de modelos de negocio, de trabajar nuevos segmentos de clientes, etcétera, 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 para cambiar un poco los modelos que ya está cambiando, ¿no? Ya ha cambiado el entorno por todo el tema del coronavirus, el COVID, ¿vale? Pues nada, sin más, arrancamos ya este webinar de hoy. Como veis, el webinar de hoy va sobre investigación de usuario. Hay una primera parte un poco más de conocimiento, más de esquemas que queremos transmitiros un poco, pues un poco una metodología, ¿no? Para hacer esa primera parte de exploración e investigación en lo que es la persona en sí, el usuario, el que va a consumir ese producto o servicio que estemos diseñando. Y bueno, es un poquito la parte de hoy, ¿vale? Al final de la sesión veremos un pequeño aporte práctico de cómo usar estas herramientas o este proceso en un proceso real que de hecho se llevó a cabo, ¿vale? Muchas veces no nos encontramos con esta situación cuando generamos una nueva idea o cuando hacemos algo nuevo, y es ¿no? esta viñeta cómica, pero bueno, que es cómica, pero es real como la vida misma, ¿no? Bueno, aquí están haciendo unas ruedas súper buenas de piedra y ¿para qué podemos usar esto? Y no sabemos, pero estamos haciendo investigación básica, ¿no? Dice, qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales y mientras vosotros estáis aquí sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, también esto de innovación tiene que ver con generar ideas pero poderlas aplicar también, ¿no? Entonces, bueno, para saber cómo las podemos aplicar, lo primero que tenemos que saber es cómo alguien la va a usar y por qué la va a querer usar, ¿vale? Y esa es la primera pata de esta investigación de usuario que queremos comentar hoy. Este podría ser perfectamente, ¿no? El proceso un proceso de innovación, ¿vale? Donde lo que buscamos la primera parte es una parte de explorar, de entender el problema, de buscar y obtener información que nos ayude a una inspiración creativa, es decir, a generar algo pues que parece que tenga sentido. Una tercera pata, que sería esa parte de detectar las claves importantes o los insights, luego hablaremos de los insights, pero bueno, básicamente os quedaros con el concepto de que el insight es realmente por qué alguien hace algo o quiere algo, ¿no? Es entender ese por qué que hay detrás. Después tenemos una fase de idear, donde lo que hacemos es generar conceptos, ¿no? Y ideas alternativas. Y luego la parte de desarrollar y de implementar, ¿no? Vamos, cómo prototipamos esto, cómo lo hacemos tangible y cómo lo validamos para saber si esas ideas realmente tienen sentido o no y se usan o no se usan como nosotros pensábamos, ¿vale? En este webinar lo que vamos a centrarnos es en la parte de entender el problema y buscar obtener información. ¿Con qué fin? Con generar insights, ¿vale? Esa primera parte de exploración de una forma, pues, espero que resulte sencilla, clara y, bueno, obviamente tenéis el chat disponible para hacer preguntas y dudas. Las vamos a ir dejando para el final, ¿vale? Entonces, todo lo que sean dudas y preguntas, por favor, sí que os pido que las acumuléis para el plano final. A ver, vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la investigación de usuario, ¿no? Es decir, oye, estoy generando un nuevo producto, tengo idea de generar un nuevo producto, quiero ver cómo cambia el entorno para un usuario, por ejemplo, de viajes, ¿no? Imaginaos que tenemos una agencia de viajes. Oye, ¿qué va a pasar con el usuario? Tengo que ver cómo se va a comportar y qué cosas va a necesitar y qué cosas no va a necesitar para seguir aportando valor en mi proceso, ¿no? Entonces, la primera escala que tenemos es una escala global, ¿no? O sea, entender muy bien qué está ocurriendo en el mundo. En este caso, con el coronavirus, creo que tenemos tanta información alrededor que tenemos muy claro, ¿no? Lo que está pasando. Pero bueno, hay que hacer esa investigación global. Luego, en ámbito local, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el territorio donde yo puedo, donde yo quiero operar, donde yo quiero proveer de producto o servicio? Un tercer elemento, un tercer escalón, que es ese escalón sectorial, ¿no? Es decir, oye, ¿qué está pasando en el sector? ¿Cómo está cambiando el sector? ¿Qué están haciendo otros competidores? ¿Qué normativas están saliendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Un cuarto plano ya mucho más cercano a nosotros, que es qué está ocurriendo en mi propia empresa o en mi negocio o cómo cambia eso mi modelo de negocio, ¿vale? Es esa reflexión interna tan importante. Y luego, por otro lado, yéndonos mucho más al core, es qué retos me está generando esta situación, ¿no? ¿Qué retos se me presentan por delante? ¿Qué cosas voy a tener que abordar sí o sí, ¿no? Es decir, el miedo, por ejemplo, a la gente de probarse ropa en un probador, en una tienda,
sobre todo en una pequeña tienda, eso es un reto. ¿Cómo voy a solucionarlo yo como pequeño empresario o como pyme o como empresario? Que la gente se pueda probar la ropa y no tenga miedo de probarse la ropa dentro de una tienda, ¿no? Sobre todo una tienda pequeña. Igual Zara y grandes superficies tienen mucha facilidad para poder hacer nuevas técnicas o estrategias, pero una tienda pequeña no lo va a tener tan fácil, ¿no? Entonces, eso es un reto que vamos a tener que dar solución. ¿Cómo podemos hacer esa investigación de usuario? Pues lo primero, simplemente quedaros con los módulos o con las partes interesantes a controlar, ¿no? O por lo menos a investigar, ¿vale? Esta investigación de contexto interno no es tan importante hoy en el tema que estamos tratando hoy de investigación de usuario, pero sí que me parece interesante añadirlo porque es una parte del proceso, ¿no? Dentro de la compañía, dentro de nuestra propia empresa o dentro de nuestro propio modelo de negocio, ¿vale? ¿Qué cosas debemos investigar o debemos tener en cuenta para hacer algo que tenga sentido, ¿no? Para generar cosas que tengan sentido de cara a futuro? Pues lo primero, por ejemplo, son las metas de negocio, la cultura y los valores que tenemos detrás de nosotros, ¿no? O si somos una empresa más o menos grande y tenemos equipos, el tema de liderazgo es algo muy importante, ¿no? Y como contamos, retos y desafíos. Obviamente, todo lo que tiene que ver con modelo de negocio, que ya trabajamos en otro webinar, la parte del IEC modelo de negocio, branding, comunicación, clientes, alianzas, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco más con la parte interna del modelo de negocio en sí. Y vamos un poco a lo que hoy más nos lleva, ¿vale? Que es la parte de investigación de contexto externo. Vamos a ver cómo hacemos esa parte de investigación de contexto externo, ¿vale? Sobre todo en dos ámbitos. En el ámbito local y global, que vamos a tener pues, este análisis PESTEL, ¿vale? Este análisis de político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿vale? Y, bueno, hay que obviamente tenerlo muy en cuenta. Es decir, esto cambia las reglas del juego, ¿no? A nivel social, como comentamos, en la parte de comportamiento de la gente. A nivel tecnológico, pues todo el desarrollo tecnológico que se pueda estar dando para facilitar algunos hechos, como lo que comentaba el hecho que comentaba en concreto de los probadores, ¿no? De probarse la gente la ropa. Oye, pues hay mucha tecnología que está en fase de desarrollo que tiene que ver con espejos, con realidad aumentada que te permiten probarte la ropa para ver cómo encaja en determinada talla, pues seguramente esa tecnología se vaya a impulsar muchísimo más. Tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? O aspectos legales, ¿qué van a permitir y qué no van a permitir hacer? Bueno, entonces, en este sentido, para hacer ese análisis que comentaba antes desde el plano local y global, es muy importante analizar estas seis fases, estos seis grandes ámbitos. El político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿vale? Y por otro lado, la investigación del contexto externo en el ámbito sectorial, ¿vale? ¿Qué retos y qué desafíos va a enfrentar este sector en concreto? ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos desde un ámbito también sectorial y global? Estáis viendo que aún no he empezado con lo que es un usuario final teórico, ¿no? Es decir, lo primero que he hecho no es una segmentación de usuario, entonces a partir de ahí investigo al usuario directamente. No, estamos haciendo en un plano superior, lo que estamos viendo es un poco qué está ocurriendo en el entorno y luego veremos en qué usuarios nos centramos en el proceso de investigación y cómo nos centramos en ellos, ¿vale? Pero primero este plano un poco más arriba. Entonces, bueno, la parte sectorial, como veis, la parte de retos, hacer un buen benchmark de qué está ocurriendo, qué están haciendo otros, cross-sector, vamos a ver otros sectores, ¿no? Es decir, ¿por qué si yo soy una peluquería, voy a ver qué está haciendo el que tiene una tienda de ropa, voy a ver qué está haciendo una librería, ¿no? ¿Por qué no? Voy a ver qué están haciendo otros sectores, cómo están solventando algunos problemas o qué cosas están haciendo a futuro que a lo mejor yo puedo adaptar al mío, ¿vale? Esto se ve muy bien con sectores, por ejemplo, que suelen ser muy punteros, como el sector automovilístico. Suele ir por delante de muchas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con materiales. Entonces, hay muchas industrias que se fijan en el sector automovilístico en el tema de desarrollo de materiales, por ejemplo, ¿vale? También ocurrió, por ejemplo, con el tema del GPS. Los GPS estaban implantados en los barcos era un sistema de navegación que estaba completamente habituado, los barcos lo tenían, era un sistema muy caro, por eso en un barco pues, es sencillamente fácil tener un sistema GPS porque un barco también era un elemento caro, y viendo esa visión cross-sector, decir, oye, ¿qué está pasando en el sector marítimo? ¿Cómo se ubican? ¿No? Y esa tecnología también, que empezaba a bajar de precio, decidieron que podía ser un elemento a meter dentro de un coche, por ejemplo, ¿vale? Es para que veáis un ejemplo de cuando hablamos de sectores cruzados o alternativos, ¿no? Analizar muy bien ese mapa de stakeholders, como en el webinar, en otro webinar de mapa de stakeholders que hizo mi compañera Olga, pudisteis ver, el análisis de todo lo que implican todos los actores que están a mi alrededor es algo clave, porque va a depender muchísimo de lo que yo pueda hacer de ese análisis de esos stakeholders, qué está ocurriendo en el mercado y luego, sobre todo, y muy importante,
que de hecho tendremos otro webinar, otro vídeo más adelante de este de tendencias del sector, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tendencias estamos pudiendo ver? ¿Y a qué tendencias nos podemos subir? ¿O qué tendencias pueden llegar a hacerme daño a mí en el futuro? Que también es algo muy, muy importante, ¿no? Entender, oye, qué tendencias se están dando y si eso me va a provocar a mí un problema en el futuro, ¿no? Es algo también clave que debemos entender, ¿vale? Este diagrama seguro que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Es, bueno, una solución o una idea, pues debería estar englobada dentro de lo que son estas tres bolas, ¿no? La parte del factor humano, es decir, tiene que ir alineada con lo que alguien quiere. La parte de viabilidad, es decir, tiene que ser financieramente posible realizarlo, ¿vale? Y la parte de factibilidad, tiene que ser tecnológicamente y por procesos posible realizarla, ¿vale? Eh, Normalmente siempre hablamos de este diagrama y decimos, tenéis que vuestra solución tiene que estar en el centro metida, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos? Y creo que es muy, muy, muy importante empezar por la parte humana, porque realmente es la que menos coste tiene, ¿vale? Y además la que nos va a permitir de verdad entender luego qué tecnologías vamos a necesitar para aplicar esas posibles soluciones o ideas, ¿no? Es decir, esto nos sirve también para, no tengo muy claro qué va a pasar en el futuro, no tengo muy claro qué cosas tengo que hacer con ese usuario, pero tengo claro en qué sector estoy trabajando y qué tipo de clientes puedo querer, ¿no? Entonces, a partir de aquí es mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a empezar por esa parte de factores humanos, vamos a entender muy bien qué es lo que desea la gente, vamos a entender su realidad, cómo cambia su forma de pensar o cómo por ejemplo, esta situación de COVID cambia la forma de pensar de la gente y vamos a intentar adaptar luego nuestras estrategias y nuestros productos realmente a esa nueva sensación o esa nueva forma de pensar de la gente, ¿vale? Si no, nos quedaremos en algo que puede ser muy factible, muy viable, pero la gente no quiera, ¿vale? Es decir, hacer algo factible y viable se puede hacer, pero luego tienes que buscar un cliente. Es mucho más fácil empezar a investigar el usuario y a partir de ahí generar un nuevo producto o servicio que sea viable y factible. Vale. Un poco empezando a entrar en lo que es el océano del usuario, ¿no? Dentro del océano del usuario, como las cebollas, podemos tener diferentes capas, ¿no? En la capa más exterior es lo que al final alguien manifiesta, ¿no? Lo que hace, lo que estás viendo que puede hacer. Si te vas a un supermercado y ves a la gente comprar, estás viendo sus acciones, estás viendo su capa más externa, está haciendo algo, ¿no? Está manifestando algo, ¿no? Es decir, te puede decir algo. Luego lo que está haciendo, ¿no? Es decir, esas dos fases de lo que dice y lo que hace son cosas externas, son cosas exteriores que tú puedes ver y que no tienen por qué reflejar realmente esa realidad del usuario. Alguien te puede decir que está muy feliz y estar muy triste, ¿no? O alguien te puede llamar por teléfono y contratarte un viaje o decirte que se quiere ir de viaje, pero realmente luego no está dispuesto a pagar por ese viaje, ¿vale? Y lo que nos interesa entrar a nosotros con este proceso de investigación de usuario es esa parte un poco más central, ¿vale? Que es lo que realmente piensa y sobre todo lo que realmente siente, ¿no? Vendemos emociones y realmente cuando vendemos algo es porque alguien siente que lo quiere, ¿vale? Más que piensa que lo quiere. Entonces, bueno, un poco alguna recomendación de cómo podéis trabajar esto, ¿vale? Y ahora vamos a desglosar mucho más el proceso, por ejemplo, de entrevistas individuales y de investigación de contexto, ¿vale? Pero sí que tener un poco, queríamos daros aquí unos pequeños tips de cómo analizar estas cosas, ¿vale? La parte más externa, la parte de lo que dicen y lo que hacen, pues se puede hacer a través de entrevistas individuales o entrevistas en grupo, también llamados focus group, ¿no? Pueden ser en un contexto de inmersión, ¿vale? Es decir, me voy a un supermercado o me voy a un... Si quiero ver, por ejemplo, cómo la gente se comporta en el plano de las compras, me puedo meter en una tienda y ver la gente cómo está comprando y ver qué está haciendo, si se atreve a coger un producto o no, si se coge productos y va a probárselos o no va a probárselos, si coge solo productos que están embolsados, ¿no? Entonces puedo ver un poco su actitud, ¿vale? También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la investigación de redes sociales, de búsqueda en Google, etcétera, 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 ¿vale? Sí que hay una cosa muy chula en el mundo de la investigación de usuario, esa parte externa, ¿vale? Que es Twitter. Twitter, aunque es una red social que parece que cada vez se usa menos, es una red social donde se están generando mayores plataformas, por ejemplo, de análisis conductual y emocional en función de los comentarios que la gente publica. Es muy interesante, hay varias herramientas que están por ahí. Y luego, por ejemplo, hay un truco muy interesante en Twitter, que Twitter al final es una red social que indexa en Google. Quiere decir que si yo en Google pongo site, twitter.com y separado luego pongo algo que estoy buscando,
Google me va a buscar dentro de Twitter gente que ha puesto eso. Y me va a sacar un volumen de resultados. Con lo cual, si yo quiero saber lo que la gente está diciendo, poniendo, compartiendo en Twitter, me permite hacerlo también a través de Google, ¿vale? Es una herramienta de lo que llamamos ese desk research, ¿vale? Esa búsqueda de escritorio que es muy interesante para poder también entender lo que alguien manifiesta o lo que está haciendo, ¿vale? Y metiéndonos un poco más en la parte interna de la persona para realmente entender lo que realmente piensa y lo que realmente siente, ¿vale? Sí que podemos generar algunas sesiones co-creativas o sesiones proyectivas de futuro con clientes o con posibles clientes. Es decir, si imaginaros, os lo traslado un poco a vuestro caso, que puede ser el de muchos, ¿no? Yo soy una pyme, quiero redefinir un poco mi modelo de negocio, quiero ver cómo enfocar a partir de ahora el futuro, pues puedo coger clientes que ya tuviera fieles y puedo hacer una sesión con ellos y decir, bueno, ¿cómo vemos el panorama de futuro? ¿Qué cosas estamos esperando que pasen? ¿Qué cosas podríamos hacer aquí? ¿Qué valor podemos aportar? ¿No? Sesiones donde hagamos que la gente participe y aporte también sus aportaciones, ¿vale? Eso nos va a permitir realmente ver lo que tienen dentro y nos va a comentar cosas que realmente les importen y les sean relevantes para ellos, ¿no? En ese proceso. Simplemente para que lo podáis tener y reflexionar, pues una pequeña herramienta de lo que es un tipo de mapa persona. Luego al final entraremos a la herramienta de BigState para que veáis el mapa persona que tenemos allí para que podáis usarlo incluso a nivel online, ¿vale? Pero bueno, un poco algunos campos relevantes cuando hacemos el proceso de investigación de usuario. Obviamente, pues la imagen de la persona, en este caso para reflejarla, o un dibujo de cómo es, ¿no? Por otro lado, un poco más datos demográficos, pues la edad que tiene, la profesión, el nivel de ingresos, el nivel sociocultural que pueda tener, la situación familiar que esté viviendo, ¿vale? El tipo de personalidad también es interesante analizarlo, y ahora explicaré un poco por qué, ¿vale? La historia de su vida, el recorrido que cada uno tiene en su vida, pues hace que al final nuestros pensamientos están muchas veces condicionados, muchas veces no siempre, condicionados por nuestra propia experiencia personal. Entonces eso también es clave, ¿no? A la hora de vender algo a alguien. ¿Qué objetivos y motivaciones y deseos tiene esa persona o creemos que tiene esa persona? ¿Qué frustraciones está encontrando, ¿no? Desde un plano puede ser un plano mucho más general o puede ser un plano más acotado a nuestro servicio o producto en concreto. Y luego hay un plano aquí muy interesante que es qué otras marcas le gustan o qué otras marcas compra. Y es muy fácil, relativamente fácil extrapolar cuando entendemos qué otras cosas compra alguien, ¿no? Entendemos el valor que percibe o no percibe, ¿no? Podemos, imaginaos que queremos vender un producto de lujo. ¿Qué creéis que es más fácil? ¿Enfocar un producto de lujo a alguien que lleva un iPhone o a alguien que no lleva un iPhone? Pues bueno, no es relevante, no es completamente relevante 100% poder decir o correspondido decir alguien que lleva un iPhone me va a comprar un producto de lujo, pero sí que tengo claro que si alguien es capaz de comprarse un iPhone y pagar un dinero superior a la media de los móviles por un tema también de marca, de estilo y de ser fiel a un movimiento de marca, por así decirlo, va a ser susceptible de que yo pueda convencerle de comprar mi producto o servicio o conseguir mi producto o servicio, ¿vale? Por eso también es un elemento clave a tener en cuenta en ese pequeño mapa persona, ¿vale? Otra slide que consideraba interesante poneros y que creo que, bueno, como la grabación está, no hay ningún problema, ¿vale? Que es 3 contextos que podemos analizar de las personas cuando hagamos esas entrevistas, cuando cojamos esa información de ellas, ¿no? O cuando estemos haciendo ese elemento de ver, oye, a ver la gente qué cosas quiere y cosas no quiere, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es el contexto social y cultural, ¿vale? Emocional y simbólico, si estoy viendo ahí un poco, pues he puesto algunas preguntas que son interesantes. Por ejemplo, ¿no? Dentro del contexto social y cultural, dónde vive, cómo vive, qué amigos tiene, cuáles son sus hábitos de consumo, qué considera que está de moda y qué es tendencia, dónde ve las tendencias, ¿vale? Esas son algunas preguntas clave que podemos hacer o que podemos realizar nosotros luego a la hora de analizar esa información que tenemos del usuario, ¿vale? El contexto emocional, obviamente, ¿no? Pues qué considera importante, qué siente, qué le preocupa en su día a día. Estas cosas que a veces parecen un poco chorradas o etéreas, ¿no? Que dices, bueno, ¿esto en qué me ayuda, ¿no? Luego a poder definir una mejor solución o producto o servicio. Realmente tienen mucha potencia porque nos ayudan a comprender lo que os decíamos, ¿no? Nos ayuda a comprender esa parte interna de realmente lo que siente. Y cuando generemos esos insights finales, que ahora veremos un poco un proceso para generarlo, realmente tienen que ir alineados con todo esto. Y esto es su situación real, ¿no? Su contexto real, ¿vale? Igualmente el contexto simbólico. Simbólico nos referimos, por ejemplo, a marcas, a productos o servicios que consume, ¿no? ¿Qué significado tiene para una persona consumir, tener un iPhone? Pues a lo mejor si estoy haciendo una entrevista y veo que tiene un iPhone, le puedo preguntar, oye, ¿por qué tienes un iPhone? ¿No? ¿Es por la marca? ¿Es por el concepto de seguridad que puedas tener detrás?
es por un tema de estilo, es por un tema de que tus compañeros lo tienen, es por un tema de estatus, es por un tema de que te lo regala alguien, ¿no? Pero tenemos que saber por qué, ¿no? O qué percepción tiene de determinados tipos de productos. Pues hay gente que no se quiere comprar un coche. O sea, si ahora mismo nos vamos, por ejemplo, a la generación más joven, gente de 20 años, 21 años para abajo, seguramente le digas, no te quieres comprar un coche, sacar el carnet y te dirán que no. Se están sacando menos carnets en esa edad que nunca. ¿Por qué? Porque no perciben ya un valor de lo que es un coche para ellos. Están viviendo en un mundo donde hay un transporte público, donde existe el BlaBlaCar, para hacer algunos transportes más largos, donde van a existir dentro de poco, y ellos así lo están percibiendo, sistemas colaborativos para conducir y demás, con lo cual no tiene un valor para ellos en este momento. Para ese contexto simbólico, si no lo entendemos, pues realmente lo que vamos a llegar a las conclusiones que vamos a llegar no son válidas, o no son válidas o no son del todo válidas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quedaros con una parte de analizar esa persona y con otra parte de analizar un poco el contexto donde se encuentra esa persona, ¿vale? Va a condicionar mucho su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Y esta frase que me encanta y creo que es súper gráfica, ¿no? No consumimos productos ni servicios, consumimos el valor simbólico del mismo, es decir, consumimos el valor que nos aporta un producto o un servicio. El problema radica en que los ciclos de valor son cada vez más cortos y más amplios. ¿Qué ocurre? Que cada vez queremos tener más cosas, más valor, más valor, más valor y menor tiempo. ¿Por qué? Porque también el tema de tecnología, la tecnología avanza cada vez mucho más rápido. Entonces, incluso en los coches, ¿no? ¿Por qué los modelos de los coches ahora funciona el hecho de hacer una especie de leasing, renting a 4 años y que a los 4 años quieras cambiarlo? Porque a los 4 años cuando vas al concesionario el coche parece nuevo por dentro, parece otro, parece un avión espacial, ¿no? Y cuando entras a los otros siguientes 4 años parece otro avión espacial superior. Entonces, hace 30 años cambiar un coche cada 4 años era una burrada porque no hay un avance tecnológico tan grande, el aporte de valor que percibíamos no era tan grande, pero ahora mismo con esos círculos de crecimiento tan exponencial tecnológico, por ejemplo, pues queremos mucho más valor, ¿no? En ciclos mucho más cortos. Lo que quiero que os quedéis de aquí es que al final la gente lo que consume es la experiencia que se lleva de ese producto o servicio. Por eso estamos viendo como en muchos modelos de negocio el modelo está cambiando de un modelo de consumismo puro y duro, del tener, 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 al poder usar. Es decir, antes todo el mundo quería tener una casa en la playa y ahora todo el mundo quiere poder entrar al Airbnb para usar la casa en la playa 2 semanas, ¿no? Estamos viendo también con los coches, coches compartidos, leasings, etcétera, etcétera, etcétera. El valor ya no está en tener un producto o servicio, sino el valor está en poderlo consumir y la experiencia que nos aporta ese consumo de ese producto o servicio. Y eso debemos tenerlo muy claro a partir de ahora, porque va a seguir ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, como hablábamos de valor, ¿de qué tipos de valor podemos aportar o estamos hablando que nuestro producto o servicio puede aportar? Tenemos muy claro todo ese valor funcional, ¿no? Seguro, el valor racional de lo que esto hace. Pues esto te hace que seas más rápido haciendo algo, esto te hace que seas más fuerte, esto te hace que tu día a día sea más sencillo, esto te hace que no necesites una persona en tu empresa, esto te hace captar más clientes, ¿vale? Eso es un valor completamente funcional, racional. Y hay otros valores, ¿no? Hay otros valores como el valor social, que tiene que ver con todo lo que hace parte, hace que la gente esté en contacto contigo, cómo la gente te percibe de los demás, ¿no? El poder, estatus, reconocimiento, competencia. ¿Qué valor social aporta la manzanita de Apple? ¿Vale? Para que entendáis un poco lo que es el valor social. Si estoy en un grupo y todo el mundo tiene un iPhone y yo no tengo un iPhone, ahí iPhone tiene un valor social, está generando un poder, un estatus, ¿no? Está haciendo un grupo. Hay un grupo alrededor de un símbolo que es una manzanita, ¿vale? O ese valor emocional, es ese valor de que la gente consiga un sentimiento específico, paz, seguridad, alegría. Estábamos el otro día hablando en muchos foros, se está hablando de el elemento más importante a nivel emocional que va a haber después de esta crisis del COVID, y es la seguridad, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquier elemento que vayamos a consumir debe aportarnos seguridad. Si yo voy a ir a un hotel, voy a querer que ese hotel sea seguro, sepa que no me voy a contagiar o que no me puedo contagiar del COVID. Si voy a ir a un restaurante, el valor de seguridad ahora mismo es más que nunca. Si voy a una tienda a comprar, lo mismo. Entonces, el elemento, por ejemplo, emocional de la seguridad es un elemento de venta y de compra brutal, ahora mismo y en el futuro, ¿vale? El futuro cercano. Luego, obviamente, pues un valor cognitivo, ¿no? Como comentamos aquí, pues al final los sentimientos apelan a la atracción de un pensamiento y puede verse, pues, a través de la sorpresa, de la intriga, provocación, ¿no? Es un valor que tiene mucho más que ver con reflexiones internas del propio cliente hacia nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio.
¿vale? Entonces, lo que quiero simplemente que os quedéis aquí es que no os centréis solamente en cuando hablamos de valor en un valor funcional, sino que también penséis desde el plano social qué valor tenemos, desde el plano emocional que estamos generando al cliente y desde el plano cognitivo en qué le hacemos pensar o reflexionar a ese cliente con nuestro producto o nuestro servicio. Y llegamos un poco a lo que os comentaba antes, ¿no? Del insight. Ahora pasaré un poco a una parte más práctica y cómo creo que podéis aterrizarlo de una forma más sencilla, ¿vale? O sea, muy sencilla. Pero bueno, quiero que os quedéis un poco con los conceptos. Un insight, por definición, es un descubrimiento sobre qué mueve el comportamiento de las personas, qué inspira una idea de negocio, un producto o un servicio, ¿no? Y sobre todo, esto es clave, tiene que ser accionable, tiene que ser algo que me ayude a generar una acción, tiene que ser algo que me ayude, me motive a hacer algo, ¿vale? Esa es la diferencia entre lo que llamamos datos o lo que llamamos hechos clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora vamos a ver un proceso para generación de insights, pero quedaros con que al final el insight es entender un poco qué mueve a alguien o por qué alguien hace algo o para qué quiere algo alguien, y entonces a partir de ahí poder generar acciones determinadas que aporten ese porqué en nuestro producto o nuestro servicio. Si nos quedamos simplemente en la reflexión, está muy bonito, pero no cambiamos nada. Si no cambiamos nada, estamos viendo cómo situaciones como esta lo que hacen es acelerar los problemas que ya teníamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿cómo hacer esa detección de insights o cómo podéis vosotros llevar a cabo un proceso de detección de insights de una forma, me atrevería a decir, sencilla, ¿vale? Y tenemos dos partes, ¿no? Una parte de preparación para que sea un elemento completamente controlado y por otro lado la parte de inmersión, la parte de bajar a tierra, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, bueno, un poco partimos de ese primer reto, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con mi empresa después en cuanto la gente vuelva a entrar a mi tienda? Imagínate que tengo una tienda de ropa, ¿qué va a ocurrir cuando la gente empiece a entrar a la tienda, ¿no? Y entonces voy a hacer esa parte de preparación, donde lo que tengo que preparar son preguntas clave de investigación y planificar bien la investigación que voy a hacer, sobre todo a través de entrevistas, ¿vale? Entonces, bueno, algunos elementos clave que hay que tener en cuenta para ese proceso de investigación, pues cuál es el objetivo de la investigación, qué quiere conseguir con esa investigación, ¿no? A quién voy a investigar, qué muestra necesito, qué tamaño necesito para saber si los datos que estoy obteniendo son válidos o no son válidos. Si entrevisto a 4 personas y es una ciudad de 300.000 personas, y en mi tienda cada día compran 25 personas, pues la muestra es muy pequeña, no me sirve de nada, ¿vale? ¿Qué técnicas voy a emplear? ¿O qué cosas tengo que preguntar, observar y recopilar, ¿no? ¿Qué cosas quiero ver? ¿O qué cosas ya sé que son interesantes ver en la gente? Vamos a volver a la situación anterior de decir, bueno, yo quiero investigar qué va a pasar en el sector retail, sobre todo en las tiendas de ropa en el futuro. Pues en cuanto la gente empiece a entrar a tiendas de ropa, yo me voy a ir a una tienda de ropa a ver qué sucede. Pero yo ya sé lo que quiero ver. Quiero ver cómo la gente se comporta en la caja, quiero ver cómo la gente se comporta cuando está viendo el producto, es decir, lo toca las mismas veces que antes, no lo toca, no lo coge, cuántos productos se llevan, por ejemplo, a un probador, eso también es algo interesante saber, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso de preparación, ¿vale? Y luego en el proceso de inmersión, ¿vale? Esa segunda fase, lo que hacemos es un proceso de recopilar la información y hacerla visible o darle una forma que nos sirva de algo para generar un valor, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es recopilar esa información. Esa información, ¿cómo la podemos visualizar? La podemos recopilar a través de entrevistas, como he comentado antes, ¿no? Entrevistas individuales, grupales, un poco la observación y demás. Y luego la podemos ordenar, ¿vale? Usando algunas herramientas, como estas que os comento aquí, la herramienta persona, ¿no? Para ver un poco, pues oye, esa persona, cómo creo que es, qué comportamiento creo que tiene, qué cosas ha hecho, qué cosas no ha hecho. O para valorar el recorrido que ha habido, el Customer Journey Map. Es una herramienta muy buena, el mapa de viaje del cliente, para ver las fases por las que pasa en el proceso. En este caso concreto que os comentaba de la tienda de ropa, pues el proceso de compra, ¿no? Desde que alguien entra a la tienda hasta que ha pagado y se ha ido o no ha pagado y se ha ido, qué cosas han ocurrido, en qué puntos clave, ¿no? Y cómo hemos visto que se ha sentido el usuario en este caso, ¿no? También podemos analizar, por ejemplo, deseos o frustraciones. Hay mucha gente que nos va a decir, se va a ir a un plano muy de, oye, me encantaría tener esto, o te va a decir, es que esto es asqueroso, es que esto es malísimo, es que estoy completamente fuera de mí por tener que estar X tiempo en mi casa metido, ¿no? Es decir, vamos a también poder analizar frustraciones y luego vamos a detectar también datos relevantes y claves, ¿vale? Con eso que vamos a conseguir pasar a entender o poder ser capaces de generar insights, ¿vale? Tranquilos que ahora vamos a ver un esquemito. O sea, espero que no sea muy denso toda la información que os estoy dando, ¿vale? No,
sé que hay muchísima información, muchísimo, pero creo que es interesante porque si no, luego el proceso no tiene mucho sentido, ¿no? Salir a la calle a preguntar solamente, recuperar información, luego el valor que aporta es mínimo realmente al proceso, ¿vale? Simplemente comentaros, insights pueden haber de muchos tipos, lo dejo aquí la gráfica para que lo veáis y podáis reflexionar sobre ellos, pero pueden haber insights de consumo, de cómo la gente, por qué la gente quiere comprar algo, ¿no? Necesita algo, pero pueden haber insights de futuro, insights que tengan que ver con la marca, con el uso, con el proceso de compra, con el producto en sí, con el mercado en sí como está, ¿no? Es decir, tampoco quiero que os centréis mucho en esto, pero que entendáis o que sepáis que podemos tener muchos diferentes tipos de insights, no tengáis miedo, porque van a salir información de muchos planos diferentes, ¿vale? Eso es bueno y enriquece el proceso siempre. Entonces, bueno, este es un poco el proceso que os comentaba antes, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer un proceso para generar insights que nos ayuden a definir y a poder crear mejores productos y servicios del futuro? Pues 3 fases o 5 fases divididas en 3 planos grandes, ¿no? El primer plano, detectar indicios y pistas y monitorizar y categorizar. Es decir, indicios y pistas. Vamos a llevarnos este proceso a hacer un proceso de investigación a través de entrevistas, ¿vale? Vamos a imaginarnos que vamos a poner un ejemplo de una librería. Yo tengo una librería, ya antes del COVID estaba ya bastante fastidiado porque sabemos que los libros se empiezan a vender muchísimo online, ¿no? Las librerías físicas van perdiendo un poco de fuelle, por lo menos las que son más de ámbito tradicional, ¿no? Donde simplemente tú entras y hay libros y hay una persona que te los vende, eso pues está mucho en declive, ¿no? Vamos a pensar que somos propietarios de esa librería, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrevistas. Y lo primero que vamos a hacer con la gente es entender realmente qué cosas sienten o piensan respecto al mundo de la librería, sector de la librería, comprar un libro, cuándo compra. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, detectar indicios o pistas, generar esas entrevistas para conseguir información. Primero, conseguir la información, que es clave, ¿no? Por ejemplo, si hago esas entrevistas, pues quiero ver cosas que están sucediendo, cosas que observamos a menudo, que son obvias, que son patrones o contradicciones que la gente me esté diciendo. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de algunas pistas tipo que puede sacar alguien de ese proceso, por ejemplo, de la librería que os comentaba, ¿vale? A ver si me deja esto. Por ejemplo, ¿vale? Ejemplos de buenas pistas si estoy haciendo ese proceso de investigación a través de entrevistas con esa temática de librería y con gente que puedo encontrar por la calle, gente que pueden ser clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, imaginaros, hay algunas pistas que son interesantes si me dice algo y luego lo que hace es contrario. Por ejemplo, me dice alguien que odia las librerías, pero que siempre va a una librería para enterarse de las novedades. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hay una contradicción ahí muy grande. Si me estás diciendo que las librerías no te gustan, pero luego me estás diciendo que siempre vas allí para ver lo que hay nuevo, algo me falla, ¿no? Algo de lo que estás diciendo no te va muy bien dentro de la cabeza. Es decir, estás expresando una cosa, pero realmente sientes otra. O, por ejemplo, alguien que te diga, no, yo solo compro libros online, pero todos los viernes voy a FNAC a ver libros. Pues claro, bueno, pues entonces lo que está ocurriendo ahí no es que solo compres libros online, es que estás usando un multicanal para tomar una decisión de compra, que es diferente, ¿vale? O, por ejemplo, alguien que te dice, eso, ¿no? Compro online para comparar el precio. Pues es algo que es súper obvio. ¿Por qué alguien compra online usando comparadores o, por ejemplo, Amazon? Porque obtiene el mejor precio. Es que eso es muy obvio y muchas veces lo soltamos, nos lo pasamos por alto y luego las estrategias que generamos no lo tienen en cuenta, ese básico, y lo que hacemos no tiene ningún sentido, ¿vale? O, por ejemplo, alguien que te dice, el mercado de los libros está creciendo en el siglo XXI. Y tú dices, bueno, ¿en base a qué tienes todos esos datos? Y dice, no, yo creo que está creciendo, porque creo que la gente lee más. Bueno, es una percepción que esa persona tiene, pero no está respaldada en ningún dato real. Con lo cual, bueno, es una pista que me puede decir algo, ¿no? A ver, veremos algún ejemplo más de pista. Pero bueno, para que entendieses un poco a qué me refería a pistas. Vamos a recopilar información, vamos a hacer ese proceso de entrevistas individuales y vamos a ver qué nos dice la gente. Primero, ¿qué nos dice? Anotamos todo lo que nos parezca que es curioso, todo lo que veamos que puede ser un poco diferente o cosas que son muy obvias o que repita, todo eso lo anotamos, ¿vale? Yo recomiendo, por ejemplo, cuando hemos hecho estos procesos, te coges un taco de posits y te vas a hablar con alguien. Entonces, las cosas que dicen interesantes, y si es en pareja, mejor, porque así uno habla y el otro recopila información, ¿no? Pero en posits. Y cada concepto que vas viendo que puede ser una pista susceptible de ser una pista, lo anotas en un posit y vas anotando posits. Y al final lo que tienes después de una entrevista pues son 20, 30 posits sobre posibles pistas, ¿vale? Haces un seguimiento de esas pistas
Y después lo que te vas a hacer con esas pistas es construir hipótesis. Es decir, bueno, ya tengo ordenadas esas pistas, tengo el proceso hecho, voy a construir hipótesis. Creo que la gente quiere esto, o creo que la gente valora esto, o parece que la gente necesita, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dejo un pequeño esquema de texto donde podéis ver, a ver si puedo subrayarlo para que lo veáis. Bueno, os lo marco aquí, ¿no? Parece que quizás lo que necesitan es como si me recuerda, ¿no? Cosas que a nosotros nos ayudan, ese formato de texto nos ayuda un poco a generar hipótesis. Hipótesis son, al final, frases formadas de tal manera que nos ayudan o nos simplifican un proceso de creación dentro de nuestra cabeza, ¿vale? Es decir, nos va a ayudar a decir, oye, si pensamos que parece que la gente lo que tiene miedo es a tocar el producto, pues ya me está ayudando a generar un poco, ¿vale? A ir hacia el insight, a entender el porqué de eso y después de entender el porqué voy a poder construir nuevas soluciones que den respuesta a ese insight, a esa preocupación que parece real del cliente, ¿no? Es decir, la última parte sería obviamente la de definir nuevos escenarios, ¿vale? Construir esos insights para poder usarlos de forma activa para generar nuevos productos, nuevos servicios o nuevas características o atributos del producto, ¿eh? No tiene por qué ser un producto nuevo, ¿vale? A ver si puedo, vale. Lo que os comentaba, ¿no? ¿Cómo haría yo este proceso? De forma muy simple, si son vuestros negocios. Buscáis a quién es interesante entrevistar, cómo es interesante entrevistar y qué cosas podría preguntarles, pero no en formato encuesta, sino simplemente con 3 o 4 objetivos grandes en mi cabeza, salgo a la calle, voy a hacer esas entrevistas, voy a ver luego cómo la gente se comporta también, voy a obtener mucha información y voy a analizar esa información, ¿vale? Y cuando tenga esa información, voy a seguir un proceso, ¿vale? Como este. Voy a filtrar las pistas y voy a detectar cuáles de esa información que yo tengo en los POSIT metidos, esas son interesantes, es decir, son importantes porque parece que puedan ser importantes de cara a futuro, qué pistas nos parecen que son completamente irrelevantes porque no nos dicen nada, ¿vale? Qué pistas son muy habituales que podemos estar encontrando de manera natural en todos los usuarios con los que hemos hablado, todos nos han dicho eso lo mismo, con lo cual es algo muy a tener en cuenta. Y luego, algunas pistas extrañas, ¿no? Lo que comentábamos antes de que alguien te diga, oh, el lector, está en el número de lectores en el mundo. Pues es extraño que me digas eso, porque a lo mejor es la única persona que te lo ha dicho y no se basa en datos, ¿no? Entonces, bueno, un poco entender por qué esa percepción, ¿vale? Eso es lo que haríamos en filtrado de pistas. Quiero comentaros ahora un ejemplo que a mí me pusieron en su momento hace ya unos años, me pareció muy curioso y es un ejemplo en este caso lo trabajó una consultora de diseño con Gallina Blanca y bueno, todo vino a raíz de una inspiración. Y la inspiración es, oye, la gente cuando hace, por ejemplo, salsas tipo con tomate, pistos o para pasta, le suele poner cebolla al tomate. Y dijeron, bueno, pues entonces, ¿por qué no generamos un bote de tomate que ya lleve cebolla, ¿no? Incrustado, es decir, oye, ya el sofrito ya te viene con tomate y cebolla. Porque todo el mundo estaba analizando que un gran porcentaje de la gente, cuando lo cocinaba, le ponía cebolla, ¿no? Y bueno, claro, si esos datos, los datos que tú tienes de investigación no te has ido al cliente y solamente te has quedado en datos numéricos, ¿no? Cuantitativos total, y dices, bueno, el 80% de gente le pone cebolla al sofrito. Conclusión lógica, voy a hacer tomate que lleve cebolla, ¿vale? Piensas, o la gente simplemente te quedas y te dice, no, no, es que cortar la cebolla, a todos nos llevan los ojos, ¿no? Cuando cortamos la cebolla es algo molesto, huele mal, es perezoso, a nadie le gusta cortar cebolla, ¿no? Realmente. Entonces, pues no sé, a nadie le gusta cortar cebolla. ¿Qué ocurre cuando lanzáis esto al mercado? Ojo, que seguro que muchos de vosotros lo habréis comprado o lo compraréis, pero no sois el 80% de gente. De hecho, es minoría respecto al 50%, ¿vale? La gente no lo compra. ¿Y de qué hicieron después? Investigaron el porqué real que hay detrás de eso. ¿Y cuál era el porqué? Porque la gente, si solo tiene que añadir una salsa de tomate a algo que ya está hecho, se siente inútil. Ahora, sin embargo, si coge un tomate que ya está frito, porque sofreír el tomate sí que es mucho más laborioso, y corta y hace ese pequeño mix del tomate con la cebolla de forma manual, se siente que participa del proceso, se siente mucho mejor y mucho más activo el proceso de cocinar. Es decir, la gente realmente se sentía a gusto cortando, participando del proceso de cocinado de la cebolla.
tenemos un problema, es que tienes un producto en el mercado que a lo mejor has hecho cientos y miles de unidades y luego no se venden tan fácil como parecía, ¿vale? Simplemente es bastante anecdótico, bastante gráfico, a mí me gusta mucho comentarlo porque es muy gráfico, pero para que entendáis, pues, un ejemplo de una investigación mal hecha a qué lleva, ¿vale? Eso no significa que un producto que hagamos no pueda tener cabida en el mercado, pero realmente no es una investigación que haya aportado un valor real, ¿vale? Les comentaba ejemplos de buenas pistas. ¿Cómo hacer ese proceso de insights, no? Pues comentábamos, buscar las pistas, generar hipótesis, detectar los insights. Es decir, entrevistar a la gente, entender muy bien todo lo que me están diciendo, esa información, analizarla bien, convertirla en hipótesis con este formato de texto que tenéis aquí. Parece que la gente le gusta leer, parece que la gente busca en los libros un regalo cultural, parece que la gente, es como si la gente me dice, si alguien te dice, imagínate, te dice que solo le gusta leer cuando está de vacaciones, pues una hipótesis puede ser, es como si la gente se relajase leyendo, ¿no? No sabemos si eso es real o no, pero es una hipótesis. A partir de esa hipótesis podemos construir un insight. Y ese insight podría ser, pues, es como si la gente se relajase leyendo porque se mete en un nuevo mundo o se abstrae de su mundo, de su realidad, que no es tan buena como la de ese libro. O porque le genera un estado de relajación mental que le ayuda a estar mucho más tranquilo, más feliz. Eso es conformar un insight. Es alguien quiere o desea o necesita algo porque eso. Obviamente el insight, en este caso, no pasa de ser una invención nuestra en el sentido de que esto luego no puede ser un cliente y corroborárselo. ¿Vale? Pues no te va a decir que sí o que no. Aquí ya tienes que pasar a acciones. ¿Cómo puedo hacer pequeños experimentos para ver si realmente la gente lo que siente cuando está leyendo el libro es relajación, es abstracción o es que su vida es tan mala que prefiere leer la de otro? ¿Vale? Eso tengo que entenderlo para cuando genero mi producto o mi servicio. En el caso del libro se ve muy claro, ¿vale? Pero el proceso parece más complejo de lo que luego es. Simplemente yo os animo a salir a la calle, a hacer entrevistas, a empezar a recuperar información, a empezar a ordenarla, y empezaréis a ver cómo es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Es un proceso laborioso, pero es un proceso que funciona muy bien a la hora de definir lo que vamos a hacer en el futuro. Si todos tenéis alguna pequeña empresa o algún proyecto en mente y lo hacéis, veréis como hay muchos detalles que vais a decir, ay, mira, esto yo nunca lo habría pensado, o mira, esto que yo pensaba hacer no tiene mucho sentido ahora mismo para el usuario. Vamos a ahorrar esfuerzos y tiempos y dineros en aprovecharlos para las cosas que realmente merezcan la pena, ¿vale? Hay una técnica que se llama subir la escalera, bajar la escalera, que es muy potente a la hora de hacer las entrevistas, ¿vale? Termino en muy poquito ya. Y es la parte de subir la escalera, es la parte de la abstracción, de la motivación, ¿no? De preguntar a la gente por qué, para qué, de qué vale, ¿no? Entonces, imaginaos, estoy hablando con alguien y dice, no, me encanta leer por las noches. ¿Y por qué te encanta leer por las noches? Ah, no sé, porque es que yo me tumbo en la cama, me relajo y ya me pongo mi luz tenue. Ah, bueno, tal, entonces, ¿cuántos días a la semana lees? ¿No? Ahí estoy bajando. Cuando me voy a ejemplos, cuál, cuánto, cómo, estoy bajando la escalera, estoy yendo a un plano funcional, ¿no? A detalles concretos. Y lo que me interesa en ese proceso de entrevistas es ir pasando de un plano mucho más emocional o abstracción a un plano mucho más funcional o de detalle, ¿vale? Con esa forma, porque si imaginaos que yo me empiezo a preguntar, bueno, y entonces, ¿por qué lees por la noche? No, porque me encanta relajarme. ¿Y por qué te encanta relajarte por la noche? No sé, porque me gusta irme a dormir tranquilo. ¿Y por qué te gusta irte a dormir tranquilo? Porque me gusta ser feliz, ¿no? Entonces, no llego a una conclusión realmente que me aporte ninguna información. Si aturullo a la gente de esa manera, ¿no? Igualmente que si solo me quedo en el qué, cuándo, cómo, dónde y no llego al por qué, lo único que pasa es que tengo datos cuantitativos que me llevan al problema que comentaba antes de gallina blanca. Vale, entonces, ¿qué es clave en esto? Una combinación. Una combinación en esas entrevistas de lo que es subir la escalera y lo que es bajar la escalera. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Si no, cualquier duda ahora en turno de preguntas lo podemos comentar. ¿Vale? Filtrar las pistas, como os comentaba antes, ¿vale? Y generar esos insights. ¿Qué hacemos cuando tenemos insights? ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podríamos hacer esto otro? ¿Cómo podríamos? Es la pregunta poderosa para empezar a generar algo, ¿vale? ¿Cómo podríamos? Y ese cómo podríamos lo podemos trabajar y podemos generar información, como estamos viendo en este gráfico, más estratégica, ¿vale? Más el porqué o más táctica. ¿Qué cosas podemos hacer o qué cosas nos están impidiendo, ¿no? Entonces, imaginaros, oye, la gente parece que es como si la gente lee por la noche, le relajara y se fuera más feliz a la cama. Vale.
Si yo tengo una librería, ¿qué puedo hacer con eso? Tengo que accionar algo. Entonces, a lo mejor resulta que se me ocurre, digo, mira, pues entonces lo que voy a hacer es, a las 10 de la noche, todos los días voy a mandar un pequeño email con una lectura de 3 minutos donde hay un cuento pequeñito que son de autores noveles. Y así le doy difusión a la gente. Bueno, se me acaba de ocurrir una idea, por ejemplo. Vale, y eso tengo que activarlo. Tendré que entender muy bien cómo aportar valor, por qué, ¿vale? Y qué problemas voy a tener. Es decir, simplemente quiero que os quedéis con esto de que esos retos, ¿vale? Esos cómo podríamos, que van a ser retos que abordemos, van a tener esos planos, ¿vale? Esos dos planos diferentes. Haciendo un pequeño resumen, ¿vale? Del proceso. Quedaros con que lo primero que tenemos que hacer es conseguir un input de información, ¿vale? Ese input de información a través de la visualización de estudios de campo, de hacer esas entrevistas individuales o grupales y luego coger esa información y transformarla en algo de valor, que es ese proceso de clasificar las pistas, con esas pistas que son más interesantes, generar hipótesis y a partir de esas hipótesis conseguir generar uno o dos insights que nos llevan o nos mueven a retos de diseño, nos llevan a proponernos nosotros mismos o con el equipo de colaboradores o de la empresa acciones concretas a desarrollar y a mejorar, que nos ayuden a mejorar o a lanzar nuevos productos o nuevos servicios, ¿vale? Quedaros con ese esquema un poco mental que os comentaba. Muchísimas gracias a todos y bueno, lo que os comentaba, feliz día a todos y seguimos la marcha. Gracias.